Así es el caso de Chile Top Secret, este libro de Carlos Basso, el submundo clandestino de la CIA, la KGB, la DINA y los nazis, entre otras cosas. Carlos Basso, recordemos, periodista, profesor de periodismo, bueno, y tiene muchísimos libros Código escritos. Chile, Código América. Escucha que te ha ido bien con ese Código Chile y Código América. Sí, ha sido muy entretenido además. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, ¿cómo están Gracias ustedes? por venir, ¿eh? No, mucho Gracias gusto. por venir, de Concepción viene, además. Así es. Oye, en este libro tú das a conocer estas historias, abres estos archivos secretos y hay varios casos muy interesantes o aparentemente así como, ¿qué? Por ejemplo, ¿cuál es ese proyecto o ese intento de atentado contra Fidel Castro en Santiago de Chile? 1971. Eso Bueno, yo nunca había escuchado hablar de eso. Lo que pasa es que hay muchos datos ahí en este texto, son 9 historias distintas, pero todas tienen en común un eje, y es que hay servicios de espionaje, servicios de inteligencia, básicamente estadounidenses, los soviéticos en su momento, y cuenta qué cosas hacían, ¿no? Y qué cosas hacían en este país en aquellos años. Y una de estas cosas, que es muy apasionante, muy llamativa, justamente este caso que tú mencionas, y ello obedece básicamente al testimonio. Fíjate que en Estados Unidos se crea hacia el año 75 un comité que investiga asesinatos de magnicidios. Ese es un comité del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Y en ese comité que investiga entre otros magnicidios en el de Schneider, también se investiga en el caso Kennedy, el asesinato de John Kennedy. Uno de los personajes citados en ese caso es un señor de apellido Besiana, un cubano, Antonio Besiana. Y Besiana cuenta un montón de cosas sobre el asesinato de Kennedy, pero además cuenta que, bueno, él fue captado como agente de la CIA a mediados de los años 60 en Cuba, y que en 1971, él ya estando muy, muy contactado con un agente de la CIA muy famoso, que además empezó como agente de la CIA en este país, que se llamaba David Phillips, un día le dicen, ¿sabes qué? Fidel Castro va a Santiago y tenemos que matar a Fidel Castro. Ya sabemos que hubo una cantidad gigantesca de intentos de homicidio de Fidel Castro por parte de la CIA, y eso está en los documentos de ellos mismos. Entonces, Besiana arma todo un operativo destinado a aquello. Consiguen 2 venezolanos que se consiguen acreditaciones de periodistas de Venevisión, y son enviados a Santiago con la intención de matar efectivamente a Castro, en contacto además con agentes policíacos. Pero se amedrentan. ¿Por qué? Porque vieron cómo estaba protegido Fidel Castro, tenían como 100 guardaespaldas. Efectivamente, el operativo de seguridad que había era una magnitud que ellos no habían estimado, entonces se dan cuenta que no se puede. Claro. Ahora, era un viaje largo ese de Castro. ¿Desistieron de entrada o no, tuvieron no, varias lo que chances? pasa no, es una ocasión que tenían, y ellos tenían esa ocasión específica en Santiago, marcada. Exacto, en un momento específico, en una conferencia de prensa. Y en ese momento se dan cuenta que hay demasiada seguridad, que la información que ellos manejaban no es exactamente la que obedecían los hechos, y ahí dicen, no, ok, no hacemos esto. Carlos, esto de la pista del dinero nazi oculto en Chile. Así es. Ese es un tema que nunca se ha investigado. Fíjate tú que en Argentina... Primero, ¿por qué se te ocurrió? ¿Cómo llegas a eso? No es que se me ocurrió a mí, digamos, yo trabajo con documentación desclasificada hace muchísimos años, 17 años ya que vengo trabajando con este tipo de documentos, he escrito 5 libros basados en eso. Pero este caso en particular... Y en ese caso en específico, buscando documentación en los archivos británicos, me encontré con un documento secreto en su momento que fue desclasificado hace unos pocos años nomás, un documento del espionaje británico que daba cuenta de una serie de inversiones que habían hecho los máximos cabecillas del nazismo en distintos países del mundo, básicamente. Y específicamente entre las inversiones que figuraban, había una que hacía Himmler, el jefe máximo de las SS, ¿no es cierto?, en 1939, a través de un agente que básicamente operaba en Chile. Por lo tanto, uno evidentemente tiene que entender que probablemente hubo algún tipo de inversión en Chile. Ahora, eso no lo sabemos a ciencia cierta, porque en este país eso jamás se ha investigado. Fíjate tú que en Argentina, donde también hubo muchos nazis que llegaron después de 1945, eso se investigó, existió una comisión de esclarecimiento de actividades nazis. Acá nunca hemos tenido una comisión de ese tipo, por lo tanto no sabemos tampoco qué inversiones hubo o no. ¿Pero tú crees que todavía existe de alguna manera oculto ese dinero? La verdad es que ese monto que se manejaba en esa ocasión es un monto más bien menor, es un monto personal, pero seguramente debe haber quedado en algún momento alguna evidencia de aquello.
O sea, hay más para investigar todavía. Sin duda, nos queda muchísimo. Fíjate tú que los británicos hace muy pocos años que están dándonos a conocer documentación, y el BND alemán, que es la inteligencia de Alemania, muy de a poquito ha ido soltando documentos, entre ellos algunos de Walter Auf. Y eso tiene que ver con la historia que tú ya habías contado anteriormente en Código Chile de estos nazis que habían... ¿Se emparenta de alguna forma con esa historia, ¿no? Hay una especie de uso y abuso, ¿no? De parte mía de este tipo de antecedentes en el ámbito de la ficción, sin duda. Perfecto. Pero esto no es ficción y estos son solamente hechos absolutamente comprobables. Pero ¿hay algo de esta historia que tú lo tomaste para esa ficción, ¿o no? Bueno, básicamente ahí está mencionado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ANNERV, que era una unidad que tenían las SS que efectuaba, entre comillas, investigaciones esotéricas en todo el mundo y buscaban artefactos místicos. La ANNERV, lo que sabemos objetivamente, ¿no es cierto?, es que en 1939 tenía preparada una excursión hacia nuestro país. ¿Buscando qué cosa? No sabemos, así que ahí también tenemos un trabajo pendiente. Y esa excursión supuestamente se suspendió a consecuencias del inicio de la llegada de los nazis a Polonia. Significó una especie de distracción de todo el escenario, y entendemos que no se hizo, pero tampoco sabemos a ciencia cierta si fue así o no. Volviendo a estas crónicas, Top Secret, Chile Top Secret, Carlos Basso conversando con nosotros, Walter Rauff, el nazi perfecto, dice, comienza así: la escena es escalofriante y cualquiera puede verla completa en YouTube. Así es. El escenario es el Cementerio General de Santiago. Es increíble que existan estas historias y que las conozcamos tan poco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esa escena, la verdad es que nunca la vimos en televisión, porque claro, esa escena que está ahí, que es el funeral de Walter Rauff, ¿no es cierto?, donde aparece este viejo y mítico líder nazi chileno, Miguel Serrano, haciendo la señal de Heil Hitler, eso evidentemente no lo transmitió en la televisión de este país en su momento, eso fue en 1984, ¿no? Pero ¿cómo, quién lo subió a YouTube? ¿Cómo se grabó? Eso es una agencia extranjera de noticias que grabó eso, y eso subió hace algunos años. Alguien pilló esa imagen y subió, y lo que es fantástico, ¿no? Porque ahí tenemos una imagen, bueno, además es concomitante. Fíjate que independientemente de la censura que había en aquellos años, la Tercera puso una foto de esto, aunque no saben, en ese momento dicen que un desconocido. Un desconocido vestido de abrigo negro, aparentemente no sabían de qué se trataba, o se hicieron unos lesos, no sé, pero ellos, ¿no es cierto?, esa foto está en la misma foto que coincide con esta imagen. Carlos, cuando esta otra crónica que se titula Pinochet, Allende debe renunciar o ser eliminado, ¿qué tiene de nuevo esto? Lo que tiene de nuevo es lo siguiente, mira, las últimas investigaciones que hay sobre el golpe de Estado, y sin duda la más avanzada, la más afiatada de aquellas, es la que hizo Mónica González en La Conjura, ¿sí?, ¿cierto? Llegan a una conclusión que es más o menos inequívoca, que Pinochet se sube a este buque un día antes. Pinochet es un tipo que se había mantenido al margen en la conspiración que termina con el golpe de Estado. Claro, el verdadero líder era Merino, se sabía. Efectivamente, ¿no es cierto? Y eso ya lo sabemos. Sí. Pero no obstante, hay un documento de la CIA, que es el que da el título a esa crónica, que es de 1972, ese documento. Y que no se conocía hasta ahora. O sea, mira, hay muchas cosas de estas que yo había publicado en distintos medios, que son El Mostrador, en The Clinic, etcétera, pero aquí está más trabajado. Y ese documento lo que dice es que en un viaje que hace Pinochet a México en el 72, conversa en una cena con un agente de la CIA. Y ahí le dice esto, le dice que él cree que o Allende tiene que ser eliminado o tiene que renunciar, que en definitiva lo que nos da a entender eso es que Pinochet venía pensando en eso desde mucho tiempo antes. Que se suba a último momento es una cosa distinta, pero él tenía una idea muy muy específica de qué tenía que pasar, y no nos olvidemos que el día 11 de septiembre lo que le dice a Allende es eso. O sea, lo que le mandan a decir, ¿no es cierto?, Allende es: súbase a un avión y renuncie, o ok, y ahí vienen estas infaustas frases que todos conocemos de Pinochet sobre qué va a pasar con Allende. Y los informes de la KGB sobre Neruda. Bueno, eso tiene que ver con una... La KGB, Bueno, la KGB ha actuado siempre en este país. Así, no es la CIA.
Ya. De la CIA sabemos mucho, Claro, pero porque de en la la misma KGB CIA re nos ha poco. entregado documentos. Los estadounidenses tienen una tradición de libertad de información Claro, que es súper que se importante. cumpla un plazo y Sí. que se libere, que no hay ningún problema, pero la Exacto. KGB es La distinto. KGB no tenemos idea qué hace, dónde se escondió, pero de a poco uno va encontrando pedazos de esa información. Y ¿Pero estuvo constantemente la KGB acá? sí, siempre ha estado, siempre ha estado. Lo que pasa es que pone una estación, es decir, una oficina. Una estación, oficialmente hay 2 fechas, entre 1964 y 1969. Esas son las 2 fechas que se manejan. Desde entonces hasta hoy día existe. Ahora, antes de eso tenían agentes, ¿no es cierto?, que operaban en distintas ocasiones. Y antes de eso, en 1942 APP, la KGB inicia un operativo de espionaje hacia Estados Unidos desde Chile y desde Argentina. Ojo, y en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética estaban del mismo bando, ¿no? Pero los estaban espiando ya. Y en medio de esa... Bueno, y asimismo los estadounidenses espiaban a los soviéticos y tenían un sistema de interceptación de comunicaciones que se llamaba Venona. No sabemos todavía, nunca hemos sabido, nadie sabe qué significaba exactamente ese código. En ese sistema de espionaje, los estadounidenses interceptan un montón de mensajes que van desde Santiago, ¿Ya? desde Buenos Aires y hacia Nueva York. Y en medio de esos mensajes hay uno donde se dice que nuestro bate, ¿no?, está haciendo una cosa así como cultivado, no me acuerdo bien el concepto, como por gente de la KGB. Es decir, aparentemente había gente que se le estaba aproximando. En ese momento él estaba como cónsul en Ciudad de México. Entonces había gente que se le estaba aproximando aparentemente con el fin de captar a Neruda como agente. No sabemos en qué consistió eso, no sabemos tampoco si eso fue explícito, si él sabía que se trataba de agentes de la KGB o no, pero lo que sabemos es que Allende nunca fue agente, en definitiva, en la KGB, pero de que hubo un intento, sí, y de que él tuvo Y cercanía, Neruda, perdón, y de que él tuvo cercanía con gente de la KGB, como los que participan en el asesinato de Trotsky, por lo menos en el primer intento de homicidio, así fue. David Alfaro Siqueiros termina en Chillán, ¿no es cierto?, gracias a la intervención de Pablo Neruda. Que en Chillán es un mito urbano esa historia, siempre se comenta, es muy conocida ya esa historia. La verdad es que es bien, o sea, algunos quizás me conozcan, pero cuando el año pasado comenté esto en Chillán y había mucha gente que estaba Ahí medio, brava. no, y estaba medio ofendido. ¿Cómo nos vienen a decir esto de este señor que pintó este mural tan fantástico? bonito, en la claro. México? Y efectivamente es así, pero la verdad es que David Alfaro Siqueiros es uno de los sujetos que intenta matar a Trotsky. Oye, ¿por qué la historia, lo hemos hablado acá con Jorge Baradí, lo hemos hablado acá con Elizabeth Sobercaso, que estuvimos también hablando de su último libro que se emparenta de alguna forma con la historia del siglo XIX de nuestro país? El libro tuyo, ¿por qué seduce tanto estas historias lado B, como definíamos, o la parte de atrás de la hoja? Yo coincido en eso con Jorge Baradit, en el sentido que tenemos una especie de desfondamiento como sociedad en términos de identidad, con toda esta crisis de instituciones que ha habido, con la escasa credibilidad que tienen todas las instituciones que en algún momento servían como basamento en la sociedad. Existe efectivamente una necesidad de entender de dónde venimos, ¿no?, para saber hacia dónde vamos, qué somos. Yo pienso que eso es un poco, que hay una especie, nosotros somos, Jorge también lo ha dicho, bueno, yo también, somos una especie de match-up, ¿no?, una especie de mix de distintas historias, de distintas etnias, de distintas cosas, sin que tengamos una identidad muy definida y sin que nos creamos esa historia, a diferencia, por ejemplo, de los argentinos, que tienen una identidad nacional súper potente y súper definida. Porque ahí derribamos algunos mitos también, porque se decía que el chileno no le interesa la historia ni lee de historia. O sea, pero cuando de repente si uno la cuenta de otra forma o si tomas otros elementos como punto de inicio de una historia, sí puede ser realmente atractivo y sí le puede interesar a la gente. Bueno, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que en esto también, yo trabajo, yo soy docente universitario, pero en esto hay mucho academicismo, y que es un academicismo exacerbado, donde efectivamente muchas veces en el cultivo de determinadas ciencias, no te estoy hablando exclusivamente de la historia, pero muchas veces en el cultivo de muchas ciencias queda enfocado en un paper que leen 5 o 6 personas y que puede que el paper sea fantástico, pero ese conocimiento no llega hacia las masas, hacia la gente que tiene esta necesidad de identificación. Pero estas historias secretas por lo general son así como muy negativas, no sé si negativas, sino que muestran el lado oscuro, miran lo que no sabían, qué tal por cuál era aquel, y etcétera, etcétera. Entonces es una mirada efectivamente tal vez del lado B, pero no hay ningún relato heroico que tú A mí digas. me parece que hay uno ahí que es muy heroico, que es el caso del jefe de la CIA en Santiago en 1970. No sé si heroico, la verdad es que no sé si sea el adjetivo exacto. Era el que no quería golpe de Estado en Chile. Claro. Efectivamente, él se opone en septiembre de 1970, desde Washington se ordena a la CIA
que ejecute un golpe de Estado para evitar que Allende asumiese como presidente. Esto en el día siguiente que Allende es elegido, digamos que sacan la primera mayoría en la votación. Y se implementa todo un plan muy descabellado, ¿no? Que consistía básicamente en que los estadounidenses que estaban allá, David Phillips, básicamente el jefe de ese equipo, el personaje que ya les mencioné, que estaba en contacto con este otro sujeto besiana, David Phillips suponía que secuestrando al comandante en jefe del ejército, que era un constitucionalista y que había dicho que ellos como ejército respetaban, digamos, la decisión que se tomase, ellos pensaban que con eso iban a ejecutar una especie de golpe de Estado donde el presidente Frei asumía por un día, dejaba el poder, se lo entregaba a no sé quién, toda una cosa muy, muy, muy descabellada, muy, muy exótica. Esta gente que estaba en Santiago, el jefe de la CIA, un señor de apellido Heckscher, que había sido uno de los fundadores de la CIA, que llevaba 40 años trabajando en inteligencia, un hombre que había participado en golpes de Estado antes, no estamos hablando de una blanca paloma, él había participado en golpes de Estado en Guatemala en 1954, había participado en muchas operaciones secretas, pero este sujeto, básicamente por una cuestión técnica, dice, ¿saben qué? No hay condiciones para esto, no hagan esto. Entonces desde Washington le insisten, no, esto viene del presidente, quédese callado y hagan lo que le decimos. Es que no. Y todo eso va quedando documentado. Insiste tanto que en un momento lo llaman a Washington y en buen castellano le leen la cartilla. Entonces le dicen, ¿sabéis qué? O sea, quédate callado, no hinches más. No te metáis. O sea, haz tu pega. Vuelve a Santiago y él sigue insistiendo. Incluso hay una cuestión casi profética. Hay un documento donde, sobre el caso Schneider, él dice, si esto se hace va a terminar en un baño de sangre. Carlos Basso, ¿tú te imaginas ya en unos años más tal vez develando historias secretas de una historia más reciente? No sé, porque sobre la historia de la época de la dictadura ya se conoce bastante, se ha publicado mucho, no sé si se conoce todo, porque no se hay conoce todo. una historia más reciente todavía, no sé, historia secreta agarrar los cables de Wikileaks y sacar algunas conclusiones. Claro, bueno, lo que pasa, sí, yo he visto toda esa documentación, lo que pasa es que fíjate que... del regreso a la democracia hasta ahora, no sé. Sí, sin duda, lo que pasa, hay que seguir trabajando en eso. Ten en cuenta además que, mira, en el año 99 Estados Unidos desclasificó casi 25.000 documentos. Sí. Nadie ha leído todos esos documentos todavía. Yo he leído una buena cantidad de ellos, muchísimos, pero todavía están ahí y cada día van sumándose más documentos de ese tipo. Entonces, la verdad es que falta mucho por investigar en ese aspecto. O sea, hay material de sobra para un Top Secret 2. Para todo un año. O sea, para toda una vida, digamos. ¿Sí? Sí, y piensa tú que además cada 25 años, o sea, cumplidos 25 años... Se vuelven a liberar. Se vuelven a quedar a disposición del público estos documentos. Pero ya tienes historias que hayan quedado fuera porque no alcanzaron a incluirlas en esta edición, bueno, o que ya has ido conociendo como para que se te alimenten las ganas de seguir escribiendo sin esto. duda. Bueno, yo siempre he escrito este tipo de cosas, pero fíjate que hay evidentemente aquí hubo una selección en base a determinados criterios, donde intervino también el editor. Y hay historias que a mí me encantan, pero que no venían en el caso en este momento. Les cuento un flash, por ejemplo. Eso. A ver, ¿se acuerdan de los atentados en Madrid en el año 2004 en la estación de Atocha? Sí, los claro. atentados que cometió un grupo salafista. Así es. Bueno, ahí, el 11M. El 11M, ¿no es cierto? Ahí uno de los personajes importantes del caso de la investigación que hubo fue un chileno, un lanza internacional que cayó detenido porque había sido quien había provisto del auto que se había usado, el cabecilla de los ¿Cómo atentados. supiste eso? Pues eso es público, las actas de ese juicio están en internet, es cosa de buscar. Entonces, pero ¿cómo llega a eso? Ya, hay investigación y todo eso. Leyendo, tengo mucho tiempo desocupado, ¿no? No me acuerdo. Pero fíjate que ahí están, pues. Entonces, por ejemplo, y ese tipo finalmente termina siendo expulsado de España. Entonces, la historia de ese sujeto, que es de acá en Los Espejos. ¿Y dónde está ese sujeto? Entiendo que está acá, pero lo tengo que buscar todavía. Búscalo, por favor, Sí, pero porque buena es la una historia. gran Muy buena su historia. Carlos, historia. tú nunca has recibido amenazas, ¿no? Por este tipo de cosas no, en otros casos ¿Pero sí. en qué caso? Yo recuerdo una vez haber leído algo de eso. A ver, es que en distintas cosas. A ver, ponte tú en la época del caso Matute. Eso. A ver, en esa También escribiste un libro de eso. he escrito, claro, hay una investigación periodística de eso, y después hay una novela que está basada en el principio en eso, pero que después se despega. A ver, en ese caso, yo creo que lo más verosímil que pasó ahí fue una amenaza que llegó de un grupo de narcotraficantes. No fue ni siquiera una amenaza, sino que cae un grupo de traficantes que se suponía asociado con esto, y estos sujetos desde la cárcel hacen un listado
con gente que supuestamente tenía que ser eliminada. De eso se entera el OS7 y el OS7 me llama y me dice, ¿sabes qué? Tú estás en este listado. Bueno. Un valiente. No, Carlos me dio Basso. mucho susto, no ningún valor. Caminar tranquilo por la calle. Sí, eso fue hace mucho tiempo. Y en esa época, igual algo preocupó. Un poquito. Sí. Sí. Un poquito. Bueno, que tú que conoces muchísimo también el caso Matute Jones, pero hace tiempo que ya Sí, estás... eso hace muchos años que ya me desentendí, digamos, se de la desentendió, investigación ¿no es de cierto? eso. Sí. Bueno, recordemos entonces que estas crónicas, que como bien dice en la introducción, son historias reales que, valga el lugar común, estoy leyendo, superan cualquier ficción. Como en una buena película de acción, los protagonistas de estas historias son en general espías soviéticos, estadounidenses, alemanes y de otras nacionalidades. O sea, así como película, pero es verdad. Así fue. Y están todas las fuentes citadas acá a Así donde es. acudiste, ¿verdad? Y además a la hora de seleccionar, a propósito de eso que decíamos de la criterio de selección, obviamente que la historia de un agente de la KGB o de la CIA es muchas veces más sabrosa que la historia que pueda tener un Pedro Urdemales. Pues. No, sin duda, sin duda. Le sin agrega duda. un valor. Sin duda, además que fíjate, y esto es un último dato, todas estas historias están situadas en el país, salvo una que está al final, que no tiene El ningún... bonus track. El bonus track, que es una historia muy breve, que es de dos agentes, uno de la CIA y uno de la KGB, que están mencionados en varias de estas investigaciones, que son sujetos que estuvieron muy vinculados a este país, y que ambos a su vez aparecen involucrados en el caso Kennedy. La muerte en Dallas. Bueno, ahí está este libro entonces, ya está a la venta, Así es. El submundo clandestino de la CIA, la KGB, la DINA y los nazis. Carlos Basso es el autor, editorial Aguilar. Aguilar. Muchísimas A gracias, ustedes, Carlos pues. Basso, Muy- que muy te vaya amable, pues. súper Mucho bien. éxito. Que Y estén que muy vengan bien. más. ¿Eh? Bueno, Sí. muchas gracias. Que estén bien. Ya vienen las noticias del diario de Cooperativa, nosotros nos volvemos a